bienvenido. Adelante, adelante. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Jorge? ¿Todo bien? Muy bien. Ponete por acá en el medio. Bien. ¿Cuál anfitrión? Solo te digo esto. Acá vino Coti sin equipo y terminó jugando en defensor. O sea, salió de acá y lo llamó defensor. No, Tengo futuro. te digo que porque yo sé que estás ahí, estás en candidatura para Es dentro de un par de cierto. elecciones. Ya veremos. Tenemos esa bandera de Scotty pobre. Sí, a Coti lo Vamos vamos a a tener que renovar en algún momento, ¿no? Muy bien, bueno, te investigó Fernando. No, yo no tengo nada que ver. ¿Hasta qué punto? Él siempre se lava las manos, pero te investigamos como que te diga cuando garroneabas golosina del kiosco de tu viejo, Ah, bueno, eso sí. de aquella época. Eso es verdad. Y me leía todas las patulucitos de arriba. Claro. Mirá, qué grande tener un padre ¿Alguna kiosquero. vueltita por el En la época cementerio? del canje, ¿te acordás? Claro. Bueno, ¿Alguna cementerio, vueltita por el cementerio con tu madre? Cada vez que faltaba la empleada o había vacaciones, a veces iba de tarde con la vieja, que era la Jugar. encargada del cementerio. Y bueno, Tremendo, tremendo. Bueno, te armamos una mini video de lo más destacable así de tu vida y la armamos para vos. ¿Querés verla? sí, claro. Vamos a La ver voy a disfrutar, entonces espero. la mini video de Jorge Gandini. Jorge Gandini costó que llegara al mundo, pero nació en Montevideo un 5 de marzo de 1958. ¡Oli! Su madre tuvo que realizarse un tratamiento médico porque no podía quedar embarazada y para sorpresa de toda la familia no solo vino Jorge, sino que al tiempo tuvo hermanos trillizos. Obviamente. Que si uno lo mira desde el aspecto electoral, le garantizaban al político 3 votos seguros. Se crió en el barrio Aires Puros y ahí contabilizamos la primer diferencia con la calle Pou, que bautizó a su sector Aire Fresco, solo para llevarle la contra. Sí. Y de chico se pasaba acompañando a sus padres en sus respectivos trabajos cuando nadie podía cuidarlo. Su papá tuvo durante mucho tiempo un kiosco, ¡Taxi! con lo cual Gandini se beneficiaba de acompañarlo porque siempre alguna golosina garroneaba. ¡Yujú! Pero con su madre esta suerte no corría porque era funcionaria administrativa del cementerio del norte y lo único que le garantizaba su visita era que esa noche tenía pesadillas con muertos vivientes. A los 11 años, Jorge fue Boy Scout Bien. y se ve que ya se proyectaba como intendente, Oh. porque realizó trabajos sociales en los barrios Municipal y Casaballe. ¡Viva! Pero más adelante, para costear la carrera de abogado, aprendió el oficio de relojero, trabajó en un taller y luego hizo reparaciones en su propia casa, cosa que alteró el sueño de todos sus habitantes, porque a la medianoche se podían escuchar simultáneamente los ruidos de las alarmas, péndulos y relojes cucú que andaban en la vuelta. Se volvió gran escucha de Germán Araujo en CX30. Ok. En 1981 impulsó la Marcha de la Sonrisa contra la dictadura militar y comenzó a militar tanto en el gremio estudiantil como en el wilsonismo, hasta que en 1984 es electo diputado. Luego fue también senador, fue el primer director del INJU y el creador de la tarjeta joven, que generó muchos traumas en los jóvenes uruguayos porque una vez superada la edad para sacar la tarjeta ya empezaban a considerarse unos veteranos y con mucho más posibilidades de acceder a la tarjeta del BPS. Y además de crear la lista 250, Dígame. fundó el movimiento Montevideo Se Puede, donde oficializó sus intenciones de ser uno de los candidatos a la intendencia de Montevideo para el año 2015. Sí. Entre otras cosas, a Gandini se lo puede ver muy seguido en carnaval y a pesar de ser hincha de la murga Diablos Verdes, siempre le tiró mucho más la milonga nacional. Obviamente. Pese a ello, es fanático hincha de Peñarol y llegó a gritar algunos de los goles del cuadro de sus amores en el ambulatorio del Parlamento. Pero una cosa que nos llama mucho la atención es que al igual que la imagen de algún santo pudo verse retratada en alguna pared o en alguna mancha de humedad, la imagen de Gandini sorprendió a los vendedores de fruta del mercado agrícola porque casi como acto divino apareció estampada en una naranja. Viene a ponerse cómodo esta tarde Jorge Gandini. Muy bueno. Alguna ¿Qué tal? cosita que otra ahí. Muy bueno, muy bueno. Bueno, casi completa. Te faltó decir Una que cosa. soy hincha de Aguada. Eso estaba Después- pensando. Pues no sos hincha de Aguada. Sos fanático de Aguada. Hincha bueno, es una lo cosa, sigo, fanático es lo otra. sigo. Tengo ahí el banderín en el despacho. Y estuve algún añito hasta la directiva, en los años difíciles, dando una mano con Bonino. Fíjate poner plata así entre nosotros. Y cuando estás en la directiva tenés que Ya ayudar o por lo menos conseguir alguno que la ponga. ¿Tenés el banderín al lado de una foto de Wilson? Sí, abajo de la foto Abajo. de Wilson. Un banderín que es del 76, que fue el último federal que habíamos ganado hasta que ahora ganamos la Liga Uruguaya en Claro. 2012, 2013. Y tiene todas las estrellitas de los federales que había ganado Aguada desde el 40
al 76, que creo que eran 7 u 8, los 4 primeros, del 40 al 43, cuando todos juntos, 40, 41, 42, 43, cuando lo presidía nada menos que Fernández Crespo, Es cierto. el último intendente blanco, que Mirá. era de ahí, era de la zona. Yo te quiero preguntar, como hermana de mellizos, ¿cómo fue que te cayeron trillizos? No, Te complicado. mataron, te lo digo por experiencia, No, te no, mataron. complicado. A ver, ¿cómo fue que le cayeron a mi vieja, a mi mamá, los trillizos? Porque en aquella época, fíjate, yo le llevo exactamente 18 meses. Cuando mi mamá quedó embarazada, al tiempo le dieron la noticia de que eran mellizos por las placas que se hacían, los Sí, rayos. claro. Pero nunca se enteró que eran trillizos. No existía la ecografía. Claro, y no había, es decir, nacieron los dos, se terminó el parto, se la llevaron a la sala y mamá reclamaba que venía otro y la enfermera le decía que eran reflejos posparto. Hasta que ya en la habitación y después de tanto protestar, gritaron todo. Qué increíble, porque viste que ahora Y esos son nació el embarazos de tercero. riesgo. Sí, Por nacieron los cesárea, tres. ¿no? Y mi hermana, son 2 y 1. Mi hermana muy chiquita, de 1,6 kg, con esos líos de que después cuando sos grande lo ves, ¿no? Que mi mamá se tuvo que ir con los 2 y mi hermana quedó en la incubadora con una tía que la cuidaba, como todos unos líos. La tía era famosa porque iba al Pereira a comprar la leche que se donaba, porque tampoco había mucho otro sustituto en ese Claro. tiempo. Y bueno, y nací entre... fíjate que si cuando un hermano, cuando uno tiene un hermano se pone celoso, cuando tiene 3, Por sos eso te olvidado. decía, claro, ¿no? Además no solamente, claro, no, que es imposible. No, Atender bueno, a no. 3, se duerme uno, se duerme el otro, se despierta, se Mirá. despierta el otro. Pero no tenés grita 3 uno. brazos siquiera para llevarlos. No, mirá, el viejo, yo todos los cuento. Yo nací en Aires Puros, pero cuando nacieron los 3, hubo que mudarse. Y entonces entre mi abuela, mi tía, mis padres, compraron una casa en el Brazo Oriental, ahí a la vuelta del Club Colón. Y claro, 4 cunas no iba a haber. Entonces se las ingeniaron y en una cama común, que en aquella época eran de elástico, le pusieron una baranda a un lado detrás del otro y dormían los 3 a lo ancho, digamos. Claro. Y entonces, cuando se despertaba uno, se despertaban los 3. Claro. Y entonces el viejo iba cuerpo a tierra, se acostaba abajo de la cama y movía el elástico del colchón. y de mañana había que sacarlo, porque ahí quedaba. Porque laburaba todo el día y a los Claro. un rato y ahí quedaba. De esos cuentos te podés imaginar Sí. que hay 1000. Mi mamá era conocida como la señora de los trillizos. Porque Claro. Todavía eso me acuerdo porque quedó por mucho tiempo. Había un cochecito que era mi cochecito, eran como de un metal finito, con una lonita, eran todos de lonita, y compraron uno para mellizos, que no eran como ahora así, era uno adelante del otro, claro. igual. Entonces le soldaron a ese el que era mío. Entonces quedaron Era 3. larguísimo. Cuando venían era Eran una 3 esquina. y yo me agarraba atrás, tipo el guarda de aquel trencito, y salía mi mamá con eso a pasearlos. Te puedes imaginar que en una cuadra paraba 10 veces, ¿no? Claro. Todo el mundo tenía que ver. Y yo era un decorado ahí. ¿Vos, ¿Te ¿Para podés cuántos imaginar? años tenías vos cuando Exactamente venían 1 y medio cuando nacieron, todos pañales. Ah, vos tuviste todos más suerte que pañales yo, de ¿te aquellos. acordás? No, de del aquellos- lavable, ¿no? No, todos aquellos de chiripá y qué sé Claro. yo. Claro, eso era una matanza. Y nacieron exactamente en las inundaciones del 59, los cuentos de secar pañales para 4 en el horno de la cocina abierta, la estufa prendida y se quemaban y todo aquello. Bueno, han adornado muchas sobremesas en la familia de abuelos y tíos que todos tejían y yo las manos así, les tejíamos para tejer de vuelta y tenían esa increíble costumbre de hacerle la ropa igual. A mis 2 hermanos le hacían igual y le ponían un brochecito con el nombre. El único que los conocía de espalda era yo. Después mis viejos mismos llegaban a mandar en penitencia a uno Y y era el otro. se turnaban. Claro. En penitencia, ¿no? Pero los vestían igual. Ya no se aconseja eso. Pantalón, yo fui de pantalón corto toda la escuela, pelo cortito, me cortaban el pelo, le decían hasta que alcance, y me rapaban, y pantalón corto, íbamos toda la escuela así en aquella época, todos en filita. De mañana Pero hablemos de temprano. lo bueno. Tener un viejo con un kiosco, le podías leer de garrón, El viejo podías tenía- sacarle golosina de garrón. Sí, el viejo tenía kiosco en San Martín y Domingo de Anapurú, un poco cerca del barrio, ya más en el reducto. De ahí vengo yo hincha Pero de después con los guarda. trillizos y todo De se ahí vengo fundió, hincha si de todos guarda. iban y garroneaban No, había un orden, había un orden. Ah, Pero había lo más reglas, grande me del imagino. kiosco, que había de todo en el kiosco, de todo, era un saloncito, digamos, lo más grande era el canje de revistas y obviamente los Ricarditos Claro. y todo lo que eran las golosinas de aquellos tiempos, que era puro saque de ahí. ¿Llegaste a trabajar en el kiosco a Sí, vender? claro, lo ayudé
bastante a papá y en las vacaciones lo iba a ayudar, cuando venían las fiestas, todo eso. Pero además en ese kiosco, ahí por ahí relataban ustedes que mi papá en un momento me dijo, bueno, vos querés seguir estudiando. Sí, yo bueno, con todos no podemos. Vos si querés estudiar, si querés ir a la facultad, tenés que aprender algo que te permita trabajar para sostenerte. Y a los 14 años aprendí relojería. Y empecé a trabajar en un taller, en mi casa, y un día me puse una suerte de relojería en el salón de mi viejo. Mirá. Y entonces arreglé mucho tiempo relojes ahí, ese era mi lugar, digamos, de clientela. Relojería? Primero porque podía estudiar, es decir, me administraba mi propio tiempo. Me gustaba mucho, yo tengo mucha manualidad fina, tenía buena vista y bueno, fue una cosa que pude aprender rápido y que me permitía administrarme mis tiempos y mi dinero. Lo hice convivir mucho con la militancia política clandestina de aquellos tiempos. Yo me iba a facultad, volvía, arreglaba relojes y así seguía. Te peleaba con los vecinos, ¿no? Bueno, no, más con el viejo, como decían ustedes, porque además me especialicé en el arreglo de relojes antiguos. Los cucú. Todos. En realidad, yo trabajaba para una casa de antigüedades que compraba en remates relojes viejos, yo se los desarmaba, llevaba las cajas a un restaurador que llevaba la madera, digamos, de los cucú, de los péndulos, a su origen, y yo me encargaba de la máquina. Máquinas desgastadas, que había que hacerles piezas, o sea, era todo un trabajo realmente muy fino. No había repuestos, había que construirlos a lima y a determinadas herramientas que yo tenía. Y después, como todo reloj de péndulo que tiene cuerda para 12 días, por ejemplo, había que probarlos. Y entonces, el lugar que yo tenía en casa... A la hora de la siesta le hacía esto a los Yo podía tener vecinos. 5 o 6 cucú probando, varios de péndulo, varios de campana, esos de mesa. Claro, llegaba a las 12 de la noche y era... Tenés una pajarera a la ahí. 1 de la mañana y además estaba eso, sonaba cada 15 minutos, claro. ¿no? A los 15, a la media hora. El viejo que además se desvelaba, pero ¿qué iba a hacer? El nene estaba trabajando. Bueno, abajo te dijo, ¿qué es lo que se precisa para ser relojero? Más allá de, obviamente, conocer el oficio, ¿no? Pero es más pulso, precisión, buena vista. Paciencia, sí, mucha ¿no? paciencia antes que nada, de no calentarte con aquellas cosas chiquitas. Y sin duda, mucho dominio de tu motricidad, más que el pulso, de tu propia motricidad, para entrar en las piezas diminutas y poderlas arreglar. Arreglar una espiral. Ahora los relojes son electrónicos, por arreglar una espiral de un volante, de un reloj de dama, no te puedes imaginar el tamaño que tiene aquello y las bruselas finitas que tenías que usar. También es verdad que llegó un momento que dije, hasta acá llegué. Y te juro que vendí absolutamente todo, cosa de que si se rompía mi reloj o el de mi mamá o el de alguien, no se lo podía ir a arreglar. Nadie se le ocurriera decir, llévaselo a Jorge. Nada, ¿Te lo compraste vos o te lo regalaron? Me lo regalaron. Qué miedo elegirle un reloj a un relojero, ¿no? No. Yo regalaría otra cosa. No me enamoré de la profesión, era un camino para poder estudiar, lo hice durante mucho tiempo. Un día vendí todo y me puse una parte de la historia que ahí no está, con un tío mío que era instructor de choferes, me puse una suerte de academia de choferes para empezar a manejar. Y yo tenía paciencia, así vendí todo, compré un Volkswagen, un Fusquita, le hicimos la doble pedalera. Eso te iba a preguntar, ¿con doble pedalera? Sí, claro. Ahora vamos a charlar un poquito más de ese tema que lo dejamos pendiente para conversar un poquito más adelante. Un par de cosas. Yo me acuerdo de haber ido a ver la Milonga Nacional cuando vos estabas atrás de la Milonga Nacional. Sí, hay un par de locos amigos. Ensayaban por allá, por el Club Museo, creo que era. No sé dónde era que era allá, ¿cómo se llamaba el club? Allá por Propio por Carnaval, Italia. Por ahí. Pero sos hincha de los Diablos. ¿Cómo llegaste al carnaval? ¿De dónde llegas al carnaval? No, el carnaval llegó del 11 Estrellas, del club de mi barrio. Que hacía, como dicen los patos, con tablones y cajones de cerveza dado vuelta, 5 o 6 días gratis, todo el mundo ponía para el tablado y el 11 Estrellas en la calle se cortaba y se hacía el carnaval. Entonces, claro, íbamos todos los gurises, tratábamos de trepar Me dijeron a la que bañadera. zafabas para ver al queridísimo y fallecido Roberto Capablanca, Sí, que era claro, fanático. Que nuestro viejo lo acá porque hacía el chiste verde. Claro, caminaba por la pared, me acuerdo. Hacía cualquier cosa y él hacía unos chistes fantásticos, nos gustaban, pero también zafábamos para ver a las comparsas de las negras que andaban con poca ropa, entonces tratábamos de subirnos al costado de la bañadera a ver si veíamos cuando se cambiaba. Era toda una fantasía de chiquilines de barrio que en un tablado que era en la calle, ¿no? Claro. Que después no lo vimos más. Y ahí me empiezo a enganchar frente a casa en un boliche de esos que había en todas las esquinas, ensayaba una murga que
ahora hay otra, creo que se llama igual, que se llamaba La Soñada. Sí. Y bueno, íbamos obviamente todas las noches al ensayo de La Soñada y trataban los viejos que no entráramos adentro del bar, porque ahí había copas y todo, y nosotros desde el cordón un poco la mirábamos, y te vas enganchando. Y yo que sé, me gustaban los Diablos, no sé por qué, me gustaron, no tenían nada que ver con mi barrio, pero siempre me gustaron los Diablos. Y ya de más grande empecé a irla a ver, a seguirla un poco, conocí a Antonio Iglesias, y después no había verano, ya más recientemente, en las últimas décadas, que no fuera algún día en enero al ensayo ahí en la Federación del Vidrio a tomar una cerveza con Antonio, a charlar de política. ¿Cómo un te gran llevabas? comunista, ¿no? Eso te iba a decir, ¿cómo la llevabas desde tu condición? Ya no te digo solamente blanco, partidos tradicionales, ¿no? Que muchas veces, incluso desde los partidos tradicionales, ¿no? Las murgas son de izquierda, que no pegan palo ahora y que antes pegaban. ¿Cómo la llevabas? ¿Ir a los Diablos? Diablo Murga, que sale de donde nació la huelga general en el Sindicato del Vidrio, de un comunista como Antonio Iglesias, y de ir a sentarte al Teatro de Verano y recibir los palos. Primero hay que aprender o hay que disfrutar riéndose de uno mismo. Creo que eso es parte de la cosa. Si es con respeto, está bien. A veces hay palos panfletarios que obviamente no me gusta y lo discrepo, pero no me peleo con el carnaval, me peleo con esa murga. ¿Has llegado a decirle algo a algún letrista o algo? No llegás a tanto. No, ahí cuando estuvimos ahí atrás un poco de la milonga, lo tiramos a Soto y lo dejábamos escribir lo que quisiera. Me acuerdo que te mencionaba la milonga, la murga de Andini, no me acuerdo cómo alguno era una me cuarteta. tiraba. En un momento así que te menciona y estás rodeado así en el Teatro de Verano, por ejemplo, no te daban como una vergüencita, así que Y bueno, los de al lado se dan cuenta que estás los vos. políticos estamos sometidos a los ojos de la gente, que es mucho más crítica, y no podemos hacer la mayoría de las cosas que cualquiera haría y no pasa nada, ¿no? Porque siempre estás sometido a la censura. Y bueno, y cuando te nombran, y cuando vas a un cumpleaños y viene el que hace el stand-up ahí y te ve, te agarra siempre claro. el cartón ligador. Pero bueno, uno se va acostumbrando. Pero el carnaval me gusta mucho, los Diablos siempre lo seguí, ahora con Cristian, y bueno, y con Antonio le tomé mucho cariño, podíamos hablar de política, era un comunista de verdad, era un marxista de verdad, que vivía como pensaba, y me enseñaba mucho. Tampoco teníamos una amistad, pero teníamos sí un vínculo. Y eso creo que es muy uruguayo eso, ¿no? Eso de respetarse aunque pienses distinto y poder sentarte a compartir algo que tenés en común. Fuimos a buscar Vamos a poner en contexto, ¿no? Acá hemos hablado alguna vez de los duelos. ¿Sos el último político que se retó a Es duelos? verdad, es verdad. ¿Sos el último político que se retó a La duelos? tengo encuadrada la ¿En carta. qué año fue eso? Y eso debe haber sido... Pero no me digas que fuimos Sí. a buscar a alguien que lo va a contar. Sí, fuimos a buscar a Álvaro Viviano, ¿te parece? Tato, sí, como... Porque va a tirar algún datito de esto. Toda la familia está reunida, comentando qué alegría se nos vino el carnaval. Corría, te diría, el año 96, 97, por ahí. Años muy particulares. Él era senador de la República. Y bueno, él había hecho declaraciones muy fuertes. Él era senador. Nosotros trabajábamos en ese momento en la Cámara de Diputados. Pero había hecho declaraciones muy fuertes, vinculado a algunas características del frente con algunas características del pachequismo histórico. Y se sintió agraviado Pacheco Klein, Jorge Pacheco Klein, que me parece que en esa época era diputado también. Y no tuvo más que la idea de retarlo a duelo. Una cosa que para todos nosotros, a esa altura del partido y a esta altura de la sociedad, pareció una cosa insólita. Las bromas entre nosotros fueron pasando a un cierto grado de preocupación y lo jodíamos al gordo. Aparte, Pacheco Klein, una figura bajito, siempre de poca estatura, y Jorge siempre tuvo ese porte de cuerpo grandote, ¿no? Entonces lo jorobábamos y mirá, ¿cómo podemos entrenar contigo? ¿Te podemos ayudar con el florete, entrenando con un palo escoba? De armas, sabíamos que Jorge ni la onda de chico no había tocado un arma en su vida. Entonces lo empezamos a embromar y decimos, bueno, ¿cómo te podemos ayudar? ¿Cómo vamos a salir de esto? Muy firme, muy seguro. He tomado una decisión. Voy a aceptar el duelo. ¿Cómo vas a aceptar el duelo? Pero, esperá, vamos a negociar, vamos a buscarle alguna alternativa. No, voy a aceptar el duelo. Ya lo tengo decidido. Y en público voy a anunciar ahora con el arma que he elegido para batirme a duelo con Pacheco Klein. Se enfrenta con toda la prensa, le ponen los micrófonos adelante y empieza su declaración. Entonces, a las preguntas, obviamente habitual, ¿qué va a hacer senador Gandini? Contesta muy firme de que bueno, que sí, que ha resuelto afirmativamente aceptar el reto que le ha impuesto el diputado Pacheco Klein,
y pasar al segundo paso, que es la elección de armas. Y muy seguro, muy firme en sus convicciones, le dice, no, yo acepto el resto y le voy a desafiar también al diputado Klein a batirnos a duelo con el arma que me he preparado toda la vida y con la cual me ha ido muy bien, que es comiendo hamburguesas. Con lo cual despertó la carcajada general nuestra y el estupor de los que lo miraban adelante. Así fue. ¿Cómo? Salí por todos lados, se dio vuelta por el mundo eso, salía en televisiones de todos lados, me llamaba. Y claro, porque yo digo, ¿cómo? Si vos decís que no, estaba derogada la ley, pero además si vos decís que no, quedás como patrinqueando. Claro. Si decís que sí, sos un irresponsable. Porque mirá que Claro. mirá que yo estaba el sábado en Mercedes en una recorrida política y me llama Volonté, que era el presidente del directorio. Me dice, Jorge, mañana salís en la tapa del Observador. Vino Pacheco Klein acá, me trajo una carta retándote a duelo con los padrinos. ¿Cómo? ¿De qué me estás hablando, flaco? No te reta a duelo, nombra padrino. Yo no sé qué vas a hacer. Bueno, sí, mañana voy por ahí, no había nada, no había play en aquella época. Voy, leo la carta, el campo del honor, los guantes a la cara. Yo qué sé, todo ese texto lo tengo cuadrado, es fantástico. Entonces nombra Alberto Iglesias, uno de sus padrinos, y entonces me invita a nombrar padrinos, elegir las armas y batirnos en el campo del honor. ¿Qué voy a hacer con esto? Y bueno, entonces al otro día, el lunes, era el directorio del partido, yo era director. Cuando estoy un enjambre de periodista que nunca había visto esa cantidad, esperando que yo saliera. Y yo adentro, ¿y qué voy a decir? Y entonces dice eso. Me enfrentan todos los periodistas, me dice, ¿va a aceptar el duelo? Pensando que yo iba a decir que no. Sí, por supuesto, resuelto a aceptar. ¿Y con qué arma se va a batir? Y bueno, lo voy a retar con el arma para el que me he preparado toda la vida y estoy seguro le gano. Esperando que llegara el florete. Sí. Lo voy a retar a comer hamburguesas y estoy seguro que le Hasta gano. la muerte. Entonces los periodistas entraron, se dieron cuenta, entonces me dice, pero ¿y lo va a auspiciar alguna cadena? Estamos negociando. Y los padrinos, y tengo a Harry el sucio y a John Wayne, pero no sé si agarra. Y entramos en la bobada, y entonces digo, no, pero espere. En serio, vamos a hablar en serio. ¿Usted se piensa? Sí, digo, yo no puedo creer este muchacho Pacheco Klein que tiene 30 años, tan joven, que sea tan ridículo. Ustedes nos ven a nosotros, personas grandes, en la cancha de Defensor con una espadita haciendo así para lavar el honor. Pero esto se arregla dialogando, hablando. Se ofendió, me dice su ofenda, debatimos, como hacemos los políticos, y punto. Yo no me voy a andar batiendo con una espada. No tengo ni idea. Esto sí es distinto, estamos en otra época. Ahí se terminó el tema y Pacheco Klein renunció a su banca y se fue a vivir a Estados Unidos. Él era abogado. ¿Crees que fue por lo he esto que se visto fue el y tengo puntapié? un buen diálogo con él. No sé, seguramente, qué sé yo, la política no era exactamente lo de él. Me dicen muy buen abogado, recibido, creo, en Estados Unidos, se fue a ejercer allá un tiempo, no sé si ha vuelto. Siempre tuvo mucho respeto y simpatía incluso. Pero bueno, tuvimos un altercado sobre una figura muy discutida de la política nacional y más en aquel momento, como era su padre, Pacheco Ahora que Areco. hablaste así de los políticos, ¿es verdad que una vez dijiste, los políticos hablamos como en AM y la gente quiere escuchar FM? Y yo pienso que cada vez nos pasa más. Nosotros hablamos en una frecuencia de banda y la gente a lo mejor está escuchando otra. Me da la impresión que vende cada vez menos la política, que hay radios más especializadas en el tema político, pero que mucha audiencia está en otras. Hay gente que toma el diario y lo descarta y va al deporte, ve el deportivo. Claro. Hay gente que de la radio elige y del informativo los goles, la parte del deporte, sabe más de cómo le fue al Barcelona y no puede identificar un ministro en Uruguay. Y ahí tenemos un grave problema, que nosotros queremos comunicarle precisamente a muchísima gente lo que pensamos y esa gente no está interesada en escucharnos. Entonces pues yo lo sinteticé en eso que nosotros a veces hablamos en AM y la gente está en FM. Nosotros vamos a pedirle, porque no sé si está en la misma sintonía que nosotros, si está todavía por ahí al Loro Viviano, a ver si tiene una pregunta para nosotros, en AM, en FM o en ondas hercianas. Yo te planteo el escenario hipotético y es el de que se te apersona el señor Destino y el señor Destino te trae 2 contratos. Uno de los contratos es para ser presidente de la República y el otro contrato es para ser intendente de Montevideo. Y tenés una sola bala. Yo quisiera que me dijeras a mí, a los compañeros, a los televidentes, hoy, con total honestidad, si tuvieras que vivir esa instancia, ¿cuál de los 2 contratos firmás?
Está buena la pregunta. Menos mal que es un amigo, ¿eh? No, pero está buena y él me conoce. No tengo absolutamente ninguna duda y resisto el archivo. Mi vocación es... yo soy un enamorado de Montevideo, mi vocación es muy ejecutiva y si tengo una ilusión en política es el intendente de Montevideo. Probablemente nunca lo sea, pero está bueno tener una ilusión. Pero fuiste el primero, por ejemplo, en lanzarte ahora, ¿no? Sí, hice un desafío conmigo mismo y con los demás, sin red, sin pedir permiso, sin pedir apoyos. Empecé a recorrer un camino para patear el tablero y desafiar la tradición en el partido, que es que siempre elige el candidato a intendente después que conoce qué pasó en la elección nacional. Y nos va mal, porque eso le deja muy poco tiempo a cualquier compañero para recorrer un proceso que lo lleve a la victoria. Entonces yo empecé antes, sin saber si puedo serlo y asumiendo un riesgo. Yo me acuerdo, le decía a mis compañeros, ellos saben, también me gusta mucho el ciclismo de ruta. A veces he hecho alguna vuelta ciclista también, que es lo más divertido que hay. Y yo le decía, mirá, esto es el pelotón. Después de una elección largamos en pelotón y vamos todos a 30 kilómetros por hora y dando vueltita entre todos para enfrentar el viento y nadie cansarse. Pero en el pelotón en algún momento alguien se paran los pedales y se escapa. Y cuando alguien se escapa, el pelotón pasa de 30 a 55 kilómetros por hora y deja de ser pelotón y pasa a ser fila india, porque si el que arrancó adelante se escapa, le gana la carrera. Entonces hay que ir a buscarlo. Y yo voy a largar y me van a ir a buscar. Ahora, también yo sé una cosa. Generalmente el que larga escapado no gana la carrera. Se queda sin aire. Generalmente no la gana. Pero cumple la función. Cortito porque hay alguien que te quiere hacer otra pregunta. ¿Seguís con la idea de hacer un subte en Montevideo? No, yo creo que está difícil el subte en Montevideo. No sé, hay quien dice que se puede. A mí me cuesta creer que haya masa crítica suficiente y si lo vamos a hacer hay que hacerlo en un gran acuerdo con las empresas de transporte colectivo que hoy existen porque no hay población para las dos cosas y entonces deberían estar involucradas, pero requiere una inversión muy pero muy importante y una red muy importante. Montevideo creo que hoy necesita algunos sistemas de superficie que pueden ser eléctricos también, que unan algunos puntos. Lamentablemente la Intendencia tuvo una mala experiencia con el corredor Garzón. La política de los corredores exclusivos es buena, pero acá se quemó. Hay que buscarle algunas cosas. ¿Me vas a hacer un túnel de Radio Montecarlo acá al canal que tengo que llegar volando? Tenemos uno allá en el Palacio Legislativo, que como de 1,5 cuadras, que no te lo recomiendo, pero dale, es feo pasar por ahí. Muy bien, bueno, hay un periodista de programa que te quiere hacer una pregunta, Ramiro Espinosa. ¿Qué tal, Jorge Andini? Aquí Ramiro Espinosa. Ramiro. Sacame esta espina, Jorge. ¿Cuál de estas tres cosas ha sido una de tus mayores contradicciones? Y van las tres opciones. Con respeto, Ramiro, por favor. Por favor. Permítame continuar. 1. Que siendo relojero te hayas adelantado un poco autoproclamándote candidato a intendente antes de tiempo. 2. Que haya salido tu imagen en una naranja y que no le hayas sacado el jugo suficiente al asunto. Capaz que hubiese sido mejor en un choclo ahí por el tema de la barbilla ahí. Te hubiese quedado mejor. Y 3. Que inventaste la tarjeta joven, pero nunca la tuviste. No, la tuve, sí. A ver, la tarjeta joven la tuve. Yo no sé si me falseé la edad o qué. Yo tenía en el 91... Y sí, yo ya había pasado los 30, pero tenía la 001. Tenía la 001, perfecto. No la podía usar, pero la tenía. Y la verdad que eso fue una preciosa experiencia que hicimos. Llegaron a tenerla 360.000 jóvenes y no la usaban la mayoría, una tarjeta de descuento, pero fue un documento de identidad juvenil que ayudó mucho a que esa generación se sintiera con algo que le pertenecía. La mayor espina quizás es... no haber podido concretar otra tarjeta que siempre bromeábamos que íbamos a crear, que era la tarjeta senior. Claro. Que era para nosotros, ¿viste? Donde ya le poníamos otras cositas, tipo más para la noche y algunos decían ya agregarle los otros pañales. Lo que yo digo, el examen de próstata. El Gebral, en aquella época era el Gebral. El examen de próstata, sí, para adultos menores, como digo yo, para los adultos menores. Gracias, Ramiro Espinosa. Bueno, muchas gracias. Continúe nomás con la entrevista. Hasta luego. Bueno, tengo dos preguntas, así que vamos a hacer un ping-pong cortito. La primera de la gente, ¿no? A través de las redes sociales. ¿Qué está dispuesto a hacer, así como Luis Lacalle Pou hizo la bandera? ¿Cuál sería su destreza física?
Pedime otra cosa. Comer hamburguesa. Ni siquiera puedo ponerme de poste para que el tipo haga la bandera, que es un poco grande. No, destreza física, ninguna. Subo las escaleras al segundo piso. La verdad que no estoy dispuesto a hacer mucho. Lo de la relojería puede Me entrar para mí, ¿eh? me gusta la bicicleta, ¿viste? Pero tampoco puedo mucho. Perfecto. Y la otra es por la positiva. ¿Qué es lo mejor que ha hecho la actual intendencia? La intendencia ha hecho cosas buenas. El mercado agrícola de Montevideo, es una recuperación fantástica y está muy bien lo que se está haciendo en su entorno. Era la zona de los Tumanes y es un lugar muy recuperado. Y yo me parece que está muy bien para la ciudad y muy bien hecha la inversión. Se gastó plata, ¿no? Pero parece, por un minuto pensás que estás en Europa a veces, ¿no? Donde se recuperan esos mercados, que eran viejas estaciones de trenes. Por nombrarte una, yo creo que en materia cultural se han hecho cosas que están muy bien. Si mirás las intendencias anteriores, la recuperación del Solís creo que fue un hito muy importante para Montevideo. Yo creo que hay muchas cosas bien hechas y esas hay que mantenerlas, no hay que refundar Montevideo, pero hay otras que hay que empujarlas. ¿Pasaste lindo? ¿Dónde? No, acá con nosotros, con Fernando y conmigo. Porque acá termina nuestro espacio, que es un espacio contratado, digamos. Nosotros no nos hacemos responsables. Hasta acá estoy cómodo. Amigo mío, es por la positiva. Con Dieguito. Y después con Dieguito nos conocemos de sus inicios. Bueno. Nos conocemos. Sus primeras armas las hizo conmigo. Bueno, ¿cómo andás? Tendremos que hablar algún día nosotros. De los primeros informes que hacíamos políticos, Jorge Sí, Gandini, señor. un placer de entrevistar al Sí, señor Gandini. señora. Apareció un día, irrumpió en mi despacho a hacer no sé qué, con unas monedas, unos disparates. ¿Estos quiénes son? Y te pagan por eso, me decía todavía. Bueno, Gandini, podríamos hablar de algunas cosas. Bueno, está lindo lo que charlaban de Aguada. Que un día Fernando Tetes le garroneó No creo. De una Fernando no camiseta lo de creo. Aguada al señor Jorge Gandini, el cual tuvo la deferencia para con él de conseguirle la camiseta, pero El durante short. años no le conseguía el short porque no había talle. Pero no vamos a Totalmente hablar de cierto. eso. No vamos a hablar de Pará, eso. la incómoda era para él. Ni tampoco hablaremos de, bueno, como decíamos, fue diputado, senador, presidente del INJU, presidente del Correo, pero en el año 99 el Partido Nacional no votó muy bien y Jorge había apostado bastante a conseguir algo importante en esas elecciones. Fue por eso que quedó unos cuantos dólares adentro y tuvo que hacer su emprendimiento gastronómico. Sí, señor. No sé si es de hamburguesa, pero no, tampoco. De eso tampoco. Tampoco vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del Fusca. Dale. Vamos a hablar del Fusca. El señor Gandini tenía un precioso Fusca que tenía una doble vida ese Fusca. Es verdad. ¿Por qué tenía una doble vida? Dirá usted, un Fusca doble vida. Una persona puede tener doble vida, pero un Fusca no. Sí, señora, ese Fusca tenía doble vida. ¿Por qué? Porque durante la noche era en época de militancia, donde militaba para su partido, pero durante el día usaba el Fusca para dar clases de manejo. Exactamente. Ese Fusca era la Academia Reducto. Opa. Vos decís, ¡oh, la Academia Reducto! Resulta que, como decíamos, llevaba cosas de militancia, llevaba papeletas, llevaba un montón de material dentro del amigo Fusca, hasta que un día, en la noche, después de haber dejado a su último cliente que le enseñaba a manejar, iba manejando su Fusca tranquilamente y se encontró con un piquete policial. Estamos Opa. hablando de años complicados, años donde no era fácil andar con cosas de militancia. Ese día que lo paró el piquete policial, el Fusca tuvo un pequeño inconveniente. ¿Qué? ¿Sabe de qué le estoy hablando, ¿Qué le señor pasó? Gandini? ¿Qué le pasó? ¿Cuál fue el inconveniente y cómo zafó después de ese? ¿Te cuento? Sí. Nosotros en el Fusca le habíamos hecho... el Fusca era un Fusca del 79. Típico, se le pica el piso. Claro. Entonces me había hecho un agujero atrás que lo tenía tapado con una alfombra. Descubrimos que era ideal para volantear. Canuto. Entonces de noche yo le sacaba con unas mariposas el cartelito de la Academia Reducto y salíamos dos adelante y uno atrás que llevaba un bolso con los volantes. Entonces era especial para volantar adentro de los complejos de vivienda. Nos parábamos, apagábamos la luz, evichábamos, no iba nada, de punta a la salida, poníamos los volantes en el piso, por el agujero, en la calle, prendíamos el Fusca, le daba motor, que tenía el caño de escape Claro. ese en el medio, y cuando salía hacía ¡guau! Entonces estábamos locos la vida, íbamos haciendo eso. Y de repente entro ahí por la calle, por el costado de la calle Colombia, cruzo la vía y cuando entro
había un piquete policial. Todos paraditos y yo quedé regalado con el bolso así. Eso en el 82. Había ido preso hacía poquito, compañero de la Facultad de Derecho comunista, que iba con un paquete de volantes del Partido Comunista en la falda, y cuando lo agarran en un piquete que eran para eso, controlando, digamos, delitos, controlando, agarró el paquete y lo puso abajo del asiento. Claro, cuando llegó la policía, el taximetrista dijo, el señor escondió algo, porque podía ser un revólver. Lo agarraron, marchó, justicia militar, procesado, penal de libertad, ¿no? Entonces nosotros nos agarra eso ahí. Y digo, muchachos, callado, guardá ese bolso. Bueno, nos para la policía, nos piden los documentos y nosotros... Al final dijo, sigan. Y yo no podía seguir, porque me había entrado un tembleque en el pie izquierdo. No había manera de apretar el embrague y no lo podía parar, no podía parar la pierna y no podía poner el cambio. Bueno, puse el cambio. Y bueno, después lo demás es lo demás. Se cayeron algunos volantes por el agujero. Qué susto, eran tiempos difíciles y el Fusca era famoso por su volanteada, por el agujero. Qué grande, Jorge, grande, placer, gracias por haber venido. No, encantado. Pasaste lindo, bueno, tenemos la mascota del programa, del vivero Pachamama para que... Este viene a ser un Ramiro, pero de verdad. Exacto. Ahí está, con corazón. Con corazón. Con un poco de corazón. Mucha espina. Bueno, me encantan las tunitas. Y bueno, muchas gracias al vivero. Y tengo un jardincito que cuido mucho con muchas tunitas, así que la agrego ahí. Muy bien. Muchas gracias.